Seguimos con otros temas, porque ustedes saben que hace unos días, nada más, horas podemos decir, se presentó un nuevo proyecto colaborativo, un portal sobre el Plan Cóndor que reúne muchísima información que antes estaba dispersa y hoy se puede acceder abierta a todo público, a todas las personas interesadas, información sobre víctimas de las cuales han creado toda una especie de información detallada de los juicios también que hay sobre esta coordinación represiva del Cono Sur, de las dictaduras del Cono Sur en la década de 1970 y 1980. Para profundizar sobre este proyecto colaborativo, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Francesca Lessa, investigadora, quien además ha trabajado muchísimo en este tema del Plan Cóndor, que además ya ha tenido varios contactos con nosotros aquí en Ciudad Viva, y Mariana Rizzo, psicóloga e investigadora y referente de sitios de memoria de Uruguay. Bienvenidas, gracias por estos minutos aquí en TV Ciudad. Hola Pilar, buenos días, muchas gracias. Bueno, hola, buen día. Un gusto recibirlas. Va a ser un Zoom que vamos a tratar de hacerlo de forma ordenada para no pisarnos. Pero bueno, este proyecto realmente presenta además información inédita, pero me gustaría que ustedes contaran, porque yo ya anduve indagando en este plancondor.org, se puede ya, la información está disponible, muy completa, pero ¿cómo surge la iniciativa y qué es lo que podemos ver? Sí, Pilar, te contamos que este es una nueva etapa de un proyecto que ya estamos llevando adelante hace tiempo, de colaboración entre investigadores y académicos y integrantes de la sociedad civil, con esta tarea conjunta de lograr dar más conocimiento y difusión de lo que fue el Plan Cóndor. Entonces, en esta página web, el objetivo principal fue, como vos decías, centralizar mucha información que existe respecto a Plan Cóndor, que pero en muchas oportunidades se encuentra desperdigadas en diferentes fuentes y en ese sentido representa un obstáculo a veces el acceso a la información. En ese sentido, lo que queríamos hacer era poder encontrar en una única página web, que es de acceso libre además, diferentes fuentes de confianza, porque son todas fuentes que nosotros hemos revisado y subido a esta web para que fuesen accesibles a diferentes públicos. Y como veo que están mostrando también en la pantalla, tenemos información de diferente naturaleza, desde sentencia de causas judiciales a documento de archivo, el mapa interactivo y también otros recursos como libros y audiovisuales. Es interesante lo que decía Francesca sobre el mapa interactivo, porque bueno, hasta uno puede ingresar, acercarse más en el caso de Uruguay, incluso de Montevideo, y ve los casos y puede profundizar ubicado en territorio, que eso impacta. Y además los centros clandestinos también de detención, ¿no? Una información muy rica y que además al verlo en un mapa también permite visualizar cómo se trabajó. Y cómo impactó, cómo se trabajó en esa época en lo que es la represión y cómo impactó además a nivel barrial. No sé, Mariana, si también estuviste, sobre todo me imagino en la parte de Montevideo con ese trabajo. Sí, nosotros desde Sitios de Memoria Uruguay venimos trabajando hace mucho en la georreferenciación de los lugares represivos del terrorismo de Estado uruguayo. Lo que hicimos a partir de la invitación de Fran a colaborar con este proyecto de plancondor.org es ampliar a la identificación de los lugares, tanto en Uruguay como en los otros países de la región, que fueron protagonistas en las trayectorias represivas de las víctimas del Cóndor. Hay una base de datos generada por Francesca, que se hace pública por primera vez en esta web, que identifica a 805 víctimas del Plan Cóndor, y estas 805 víctimas han tenido trayectorias, muchas, la mayoría de ellas, transfronterizas, ¿no? Porque justamente la represión era una represión clandestina de los acuerdos de los estados a partir del Plan Cóndor y de los años previos para perseguir a la disidencia política y social de las dictaduras. Y bueno, muchas de estas víctimas fueron mantenidas secuestradas
y en distintos lugares y en distintos países. Así que van a ver un mapa que no tiene fronteras, van a ver en Uruguay georreferenciados los lugares donde pasaron víctimas cóndor, no todos los lugares represivos de Uruguay, porque obviamente hay otros que no han afectado a víctimas que no fueron víctimas del Plan Cóndor, sino víctimas de la dictadura uruguaya, pero también van a ver en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, los lugares, y si uno hace zoom y hace clic en esos puntos, se van a desplegar las víctimas y cada una de ellas lleva a la ficha de estas personas que han sido relevadas en la investigación original de Francesca. Claro, ¿cómo se organiza el archivo? Porque sé que tienen como dos grandes fuentes de información, por lo menos en esta primera etapa, y ya me contarán cómo sigue el trabajo, porque me imagino que se seguirán cargando e incrementando, ¿no?, la información. Pero por un lado, el trabajo que hizo Francesca, que ya hemos hablado, ¿te acordás, Francesca, por allá por marzo, abril, el fuerte trabajo con las 805 víctimas, pero también está todo un archivo referente a los 45 juicios penales que hay sobre el Plan Cóndor. ¿Cómo se organiza el material? Sí, el material, como vos señalabas, está organizado en esos dos ejes principales. Por un lado, las víctimas, las 805 víctimas, que para armar esa parte de la información utilizamos fuentes tanto de instituciones estatales, en particular los informes finales de comisiones de la verdad, como la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil o la Comisión RETIC de Chile, pero también sentencias judiciales vinculadas con Plan Cóndor, que son en ese sentido un insumo para poder generar las fichas de las víctimas, y estas sentencias vinieron de varios tribunales, tanto de Argentina como de Uruguay, de Chile y también de Italia en el último juicio que se cerró a comienzo de este año. Entonces esas dos fuentes de documentos estatales, de documentos y de sentencia de los tribunales, pero también utilizamos las importantes investigaciones que se hicieron de parte de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, como el informe A Todos Ellos de Madres y Familiares, que también desde las agrupaciones de derechos humanos se desarrolló desde el mismo momento de Plan Cóndor y de la dictadura una tarea muy importante de documentar y registrar esos delitos. Así que también utilizamos esas fuentes para la creación de la base de datos. ¿Hay material inédito, Francesca, Mariana? Sí, hay material inédito. De hecho, las bases de datos tanto de víctimas como de causas judiciales no estaba disponible previamente y mucho menos reunida en una única web. De hecho, allí ustedes estaban mostrando recién el sector de causas, y cuando dice acceder, uno no solo puede acceder a la ficha de esa causa judicial, ya sean tribunales nacionales o las 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones en el marco del Plan Cóndor, sino también puede acceder a los documentos, a las sentencias, al documento, muchos de ellos conseguidos de forma original por la investigación de Francesca, y que pueden estar allí disponibles tanto para público interesado como para los actores judiciales o los periodistas. O sea, ahí ustedes están desplegando la causa de Letelier y Moffitt, y ahí abajo puede abrirse y descargarse o leerse en línea la sentencia. La web se presentó en Argentina, ¿no? ¿Por qué se eligió ese país? Sí, elegimos Argentina como lugar de presentación, principalmente porque uno de los resultados de la investigación que derivamos del análisis de los datos de la base nos permitió confirmar una conclusión que ya había sido adelantada en varias de las sentencias judiciales, que tiene que ver con el hecho que, a pesar de que se cometieron crímenes en toda la región en el marco del Plan Cóndor, Argentina ha sido el país donde la mayoría, casi un 70% de los delitos, el país donde se cometieron estos delitos. Entonces, nos parecía importante realizar el lanzamiento aquí,
por ese elemento de ser el lugar físico donde se perpetraron estos delitos, considerando que en esos tiempos Argentina había sido por muchos años un país de refugio para los miles de refugiados que de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y Chile se habían desplazado hasta Argentina huyendo de la persecución de las dictaduras en sus respectivos países. Y en un momento habían conseguido ese refugio seguro, pero con el golpe de Estado acá en Argentina y con la fundación de Plan Cóndor unos meses antes, Argentina justamente se convirtió en una trampa mortal para los refugiados que aquí estaban, y también porque hace muchos años hemos estado trabajando con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, así que también el lanzamiento se daba en el marco de esta vinculación con esta institución de ya hace unos años. Claro, en esta página, en este sitio web, en este portal plancondor.org hay también 20 historias seleccionadas. ¿Cómo escogieron esas imágenes y qué es lo que pretenden de alguna manera al elegirlas y al mostrarlas, ¿no? De las 805 víctimas, hay algunas, cada una está referenciada en una ficha, algunas están debidamente anónimas porque no figuran sus nombres en sentencias judiciales aún, o sea que hay un porcentaje de víctimas que son anónimas, un porcentaje de víctimas que figuran con su nombre y apellido porque se puede hacer público, y de esa cantidad de víctimas que sus nombres podían ser públicos, hicimos en esta primera etapa una selección de 20 situaciones para hacer narrativas que de alguna manera, no sé si la palabra es ejemplifiquen, pero sí sensibilicen con el impacto que en la vida de esas personas tuvo el Plan Cóndor. Y ahí hicimos como una selección de las distintas situaciones, tanto de sobrevivientes, de niños y niñas apropiadas, como de personas asesinadas o detenidas y desaparecidas. Se hizo una breve narrativa que refleja la vida de estas personas, las situaciones de su desaparición o de su secuestro y las situaciones judiciales que se siguen desarrollando en algunos casos hasta el presente. Esto puede leerse brevemente y también escucharse en un audio, porque la idea es que estas fichas sirvan para sensibilizar, para conocer estos casos significativos y también para difundir por la importancia de la memoria histórica, pero también por la importancia en el presente de la continuidad de las luchas por memoria, verdad y justicia. Ahora, yo le quisiera preguntar, porque esto fue presentado en Argentina, pero digo, va a seguir, me imagino, ampliando, digamos, el público al que va a llegar. Pero, ¿cómo es el trabajo que ustedes están haciendo? ¿Cómo se financió esto que tiene muchísimo trabajo atrás? ¿Y cómo va a seguir? ¿No? Porque es el esfuerzo de investigadores, de universidades. ¿Cómo sigue también? Sí, Pilar, esta es la primera etapa de este proyecto que pudimos lograr gracias a una financiación del Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido a través de la Universidad de Oxford. Esta financiación tiene, es una línea de financiación específica que promueve la colaboración entre investigación académica y actores de la sociedad civil, instituciones estatales y también instituciones internacionales. Y el objetivo, más amplio de esta línea de financiación es justamente promover las sinergias que existen, estos diferentes actores que todos están investigando diferentes temas y con el objetivo de que las diferentes miradas que puedan tener académicos, investigadores, integrantes de estas instituciones estatales, internacionales y también de la sociedad civil, son visiones complementarias y que el poder generar estos diálogos e interacciones nos permite avanzar de una forma mejor en diferentes temas. En el caso específico, obviamente, la investigación de la verdad, la búsqueda de la justicia y de la reparación y, como decía Mariana, de la construcción de la memoria histórica y social. Bien. Entonces, realmente es una línea de financiación muy interesante porque permite realizar
este trabajo conjunto, en lugar de que todos estos actores trabajen cada uno en su lugar, de ir juntando fuerzas para avanzar de esta forma conjunta en esta tarea que es tan compleja y que realmente requiere las miradas de todos estos diferentes actores. Bien, tenemos que ir redondeando, pero tengo dos preguntas bien concretas. Una tiene que ver con, en el caso de Uruguay, quizás, no sé si Mariana o tú, Francesca, pueden responder, ¿le ha sido fácil conseguir la información para publicar en el portal comparado con otros países? Bueno, en realidad la información que estaba publicada la hemos podido también tener gracias al apoyo del Observatorio Lucy Ibarburu, que es un observatorio de causas judiciales en Uruguay, y de la propia investigación de Francesca. A veces también perdemos de vista que si bien en nuestro país seguimos teniendo muchas dificultades para avanzar lo rápido que quisiéramos, porque tenemos muchos años de rezago en la impunidad, entonces avanzar en la justicia es muy difícil, pero bueno, han habido avances, han habido sentencias muy importantes de hace ya varios años y esas sentencias están también en esta web. Bien, y después... No sé si querés decir, perdón. Sí, no, solo agregar muy rápidamente que también madres y familiares nos aportaron documentos muy importantes que se están difundiendo por primera vez, y lo mismo con algunos documentos de la ONG Movimiento Justicia y Derechos Humanos del presidente Jair Kriske en Porto Alegre, que también nos permitió difundir esta documentación por primera vez en Internet. Bien, y la última para cerrar ahora sí, tiene que ver cómo ven ustedes la vuelta de discursos negacionistas de lo que pasó en la década de los 70 y 80, digamos, que ha vuelto a aparecer nuevamente. Bueno, para hacer una respuesta un poco rápida, Pilar, hay discursos negacionistas y hay discursos autoritarios, no solo en la región, sino en el mundo, ¿no? Hay un auge de una cierta presencia política violenta o legitimadora de la violencia o de la exclusión. De alguna manera, el granito de arena que esta web intenta es aportar a la enorme cantidad de esfuerzos que tienen que ver con que los crímenes no queden impunes, con que el respeto a los derechos humanos sigue siendo un horizonte fundamental que nos reúne como un piso básico a académicos, como decía Francesca, a actores judiciales, a los militantes de las organizaciones sociales, y que quizás lo que sí es importante aprender de esto es que lo importante es unir fuerzas y tener objetivos en común que nos permitan seguir avanzando en procesos antiautoritarios y democratizadores. Bien. Sí, y esperamos que esta web justamente pueda ser una herramienta que nos permita contrastar justamente estos discursos negacionistas, autoritarios, utilizando justamente información de diferentes fuentes, de los archivos estatales y de ONG, de las sentencias, y entonces contrarrestar estos discursos con evidencia concreta de condenas de los delitos que se han cometido. Entonces estamos convencidos que la web en sí va a ser una herramienta útil en este contexto donde lamentablemente se da el retorno de estas tendencias autoritarias, no solo acá en el Cono Sur, sino que también en Europa y en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Bien, Francesca Leza, Mariana Rizzo, muchísimas gracias por este acercamiento a esta web, www.plancondor.org. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotros